Gracias. Buenos días, Ignacio Romero de Telemundo. Canciller, estábamos esperando hace una semana la respuesta a esta pregunta que viene, que es cuál va a ser su postura personal y de Cancillería respecto a la situación en Venezuela, teniendo en cuenta además que esta semana el presidente de la República fue bastante enfático en medios internacionales en asegurar que se trata de una dictadura y donde no se respetan los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión personal? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Creo que fue usted mismo que a la salida del otro día del edificio Pérsico, la Academia Diplomática nuestra, me preguntaba por qué era tan difícil para un canciller responder esa pregunta, responder respecto a Venezuela. Entiendo que fue usted. Pero yo le decía que no era nada difícil. Y mi respuesta no es otra que la siguiente. Conforme al derecho internacional público, las normas democráticas que nos hemos dado en nuestra América, mi propia convicción, la del presidente de la República, la del gobierno todo, y no tengo dudas que la de cualquier habitante, nacido en la tierra de Artigas, con libertad no ofendo ni temo, Venezuela es una dictadura. No sé si con eso di respuesta a la pregunta, si quieren la puedo ampliar. Lo que sí creo también es lo siguiente, reitero, más allá de las definiciones claras en ese sentido, reitero, Venezuela es una dictadura, creo también que lo más importante es cómo nos posicionamos frente a esa situación. Y en ese sentido yo quiero dejar bien claro lo siguiente, Uruguay no tiene vocación de gendarme internacional, no es nuestra vocación estar señalando ni persiguiendo dictaduras, sin perjuicio de lo cual vamos a dejar clara sí la posición de Uruguay en cada foro internacional, entre ellos la OEA, en donde corresponda emitir opinión. Y la opinión va a estar en consonancia con las palabras. Sin perjuicio de lo cual, y con lo que refiere a los grupos que se han conformado en apoyo a una solución para Venezuela, quiero dejar bien claro también que vamos a seguir perteneciendo a los mismos, vamos a acompañar a los mismos, pero ya no vamos a promover más acciones en favor de un diálogo en el que sobran conversaciones, pero falta la voluntad de una de las partes a efecto de avanzar en soluciones que mejoren la situación de Venezuela y su gente, sobre todo su gente, en razón de los aspectos humanitarios que involucra. Y cuando digo su gente, también hablo de tantos uruguayos que están viviendo en Venezuela. Cuando veamos realmente que existe voluntad de diálogo, Uruguay va a ser nuevamente uno de los actores principalísimos para encontrar soluciones. Pero el diálogo tiene que estar acompañado de acciones y de hechos. Y de eso se trata. Creo que con eso di respuesta a la pregunta. Santiago Soravilla, del diario El Observador. Usted hablaba sobre el mercorrealismo que mencionó el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Uruguay va a buscar acuerdos a distintas velocidades dentro de las negociaciones que se están realizando actualmente dentro del Mercosur? Efectivamente, mire, hoy leía justamente un artículo, creo que fue una entrevista que le hacían al senador Sergio Abreu, ex canciller de la República, un hombre querido por esta casa, y en ese sentido él apuntaba entre otros aspectos a considerar en los nuevos relacionamientos que nos vamos a dar en aspectos comerciales, sobre la flexibilidad. Es un término que en su momento lo expresó en algunos de sus trabajos Carlos Pérez del Castillo, un querido y viejo embajador de esta casa, que casualmente hoy en día está encabezando la delegación de Uruguay en Bruselas, en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, y precisamente él ya hablaba entonces de flexibilidades. Creo que es lo que nos debemos y a lo que tenemos que apuntar. Definitivamente Uruguay tiene una vocación de regionalismo abierto, como se ha apuntado en varias oportunidades, y a ello vamos a procurar. Pero vamos a preocupar intentando también seducir a nuestros socios naturales, los miembros del Mercosur, y convenciéndoles de las virtudes que ello acarrea para todos sin distinción. Buenos días, Juan Pablo da Costa de Canal 4. Quería consultarle respecto a cuál será su estilo en la conducción de la Cancillería. El anterior canciller Ernesto Talvi hablaba de una Cancillería profesional, técnica, la contraponía con una Cancillería de cóctel, así lo mencionó. Bueno, quería saber cuál es su parecer en torno a esto, y cuando usted, antes de asumir, decía que venía a ordenar la Cancillería, ¿qué tan desordenada la encontró? Gracias.
Bien, de alguna forma ya he adelantado un poco la respuesta, pero voy a ser más explícito. Empiezo por el final. Respecto al orden que yo mencioné, yo manifesté precisamente que lo que yo encontraba, y en términos, incluso hice alusión a los términos futbolísticos, que entendía que los jugadores no estaban cada uno en el puesto que les correspondía y en función de sus propios méritos, sus capacidades y conocimientos. Eso fue lo primero a lo que nos abocamos y estamos todavía en ese proceso. Y voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros tenemos un hombre muy experiente en términos de Medio Oriente que estaba ocupando otra posición de jerarquía, sin ninguna duda, pero en donde definitivamente no podía volcar todos sus conocimientos. En un área que precisamente ha sido descuidada por la Cancillería, un área que particularmente yo quiero explorar, quiero descubrirla, y entonces lo nombré mi propio asesor en el área medio ambiente para que él nos vuelque todos sus conocimientos, trabajemos juntos antes de que ocupe una posición importante en el exterior. Bueno, a eso me refiero cuando hablo del desorden que había en esta casa, y así sucesivamente en muchas otras áreas. En lo que refiere a la diplomacia 5.0, como quieramos llamarle, yo creo que hay una falsa oposición y me importa destacarlo. No es lo técnico por un lado y el cóctel, mal llamado cóctel, por otro. En ese sentido, creo que nosotros hemos dado muestra precisamente a través de los conocimientos que hemos ido adquiriendo en la Academia Diplomática y a propósito de nuestra propia experiencia en el exterior, hemos incorporado un acúmulo de conocimientos y una experiencia invalorable que está al servicio del país. Hemos dado cuenta de ello, tenemos extraordinarios embajadores en distintas posiciones del mundo. Entonces, sin perjuicio de eso, y reitero, en función de nuestros propios conocimientos y demás, tenemos un gran bagaje técnico. Yo el otro día conversaba y le pedí que incluso me recordara a los titulares, algo que pasa desapercibido para el común de la gente, pero entre otras tantas competencias y demás que nos hemos dado, nosotros estando en la embajada en Argentina primero y en España después, hicimos, sin perjuicio de la tarea que nos ocupa, que es la más trascendente, la mal llamada cóctel, hicimos cinco trabajos en Argentina y 5 trabajos de investigación en España. El primero de ellos en Argentina fue un relevamiento de oportunidades comerciales en las provincias argentinas. El segundo, un análisis de factibilidad para incrementar las exportaciones uruguayas hacia la República Argentina. El tercero, un análisis del mercado de servicios en la Argentina. El cuarto, unas medidas comerciales adoptadas por la Argentina a partir de la crisis, consecuencias sobre las exportaciones uruguayas. Y el quinto, una situación y perspectiva del comercio electrónico de la República Argentina. En España realizamos otros 5 trabajos de investigación, muy importantes todos ellos. El primero de ellos se llamaba Característica del mercado español, guía práctica para el exportador del Uruguay. El segundo, Impacto de la exclusión de Uruguay del sistema generalizado de preferencias de la Unión Europea. El tercero fue el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, impactos de las relaciones comerciales entre Uruguay y España. El cuarto, Comercio electrónico, oportunidades de inserción e interacción para las empresas uruguayas en el desarrollo y evolución del e-commerce en España. Y el quinto, oportunidades de negocios para las empresas uruguayas en el mercado del software en España. Esto que fueron 10 muy buenos trabajos, me consta que en todas las embajadas nuestras en el exterior también se realizan. Y lo cierto es que además, y lo más importante, se realiza con recursos humanos y de conocimiento propios. Estos trabajos, en lo que a mí refiere, fueron enviados a las distintas cámaras, las que puntualmente agradecieron y valoraron los mismos. Entonces, ¿qué quiero decir cuando no hay esa falsa oposición que se pretende llevar adelante? Acá hay cuadros técnicos fantásticos en la Cancillería, formados como pocos o ninguno. Yo lo he dicho, en el Estado uruguayo no hay mejor funcionario que el diplomático en materia de conocimientos, de experiencia y de capacitación. Me animo a decir que no hay un solo currículum que se pueda anteponer al currículum de un diplomático de esta casa. Y además ha sido así reconocido por muchas otras cancillerías en el mundo. En lo que refiere a la diplomacia 5.0, el trabajo, concretamente, a poco que llegamos, nos reunimos en equipo de trabajo precisamente para estudiar no solo esa propuesta, sino muchas otras que están arriba de la mesa y que nos han acompañado siempre. Y también me reuní con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la querida amiga Azucena Rebeleche, recordando muchos momentos buenos, pero también trabajando intensamente en lo que eran este tipo de propuestas. Estudiamos las mismas
Y por supuesto estudiamos todos los proyectos que estaban arriba de la mesa, entre ellos el 5.0. Y descubrimos que muchos, si no todos, ya se estaban realizando. Se estaban realizando por parte de los funcionarios de esta casa. Y definitivamente, con mejores recursos humanos que los que se planteaban, capacitados y con un conocimiento y experiencia demostrada, con una enorme apoyatura logística superior, dado a través de lo que son las sucursales que tiene este ministerio, que no son otro que las embajadas en el exterior, y sobre todo sin multiplicar estructuras paralelas costosísimas, ¿tá? Y que cuando en este caso se pueden llevar adelante con costo cero, que es una de las preocupaciones hoy del presidente y de todo este gobierno. Coincidimos con Azucena y así vamos a proceder y así nos dimos la oportunidad de estudiar las distintas propuestas. Creo que además hay que mostrar una coherencia natural y lógica. El otro día nos reunimos con las comisiones mixtas, las delegaciones de Uruguay en las comisiones mixtas, y precisamente les dijimos, que era una de las inquietudes que planteó el presidente, de terminar con los asesores, con los consultores y demás. Entonces no podemos, por un lado, solicitar las comisiones mixtas que terminen con los asesores, los consultores y demás, y por otro lado, dar rienda suelta a la alegría y a las estructuras en paralelo. Acá hay una sola estructura, que es el servicio exterior, que está por demás capacitado para llevar adelante lo que es el comercio exterior y la representación del Uruguay. Bueno, creo que por aquí termino la respuesta. No sé si quieren algún tipo de aclaración extra. ¿Qué tal, ministro? Alejandro Rodríguez de Radio Uruguay, ¿cómo anda? ¿Anda bien? Conocido. Perdón, si me permite, antes de seguir, voy a darle la bienvenida al expresidente Pepe Mujica. Muchas gracias. Adelante. Ministro, vinculado a lo que usted mencionaba, le consulto, ¿usted, la Cancillería, va a revisar esa resolución de recorte de los gastos de etiqueta que se había resuelto hace unos meses? Gracias. Mire, lo primero que quiero advertir es que obviamente la Cancillería toda, y quien les habla en particular, estamos consustanciados con lo que significa la situación particular que estamos viviendo y lo que significa el compromiso en materia de reorganización y sobre todo de ahorro en todas aquellas áreas donde se pueda. Ahora bien, yo insisto que yo soy producto de la mal llamada diplomacia del cóctel, que reitero, no es otra cosa que las tantas horas que uno le dedica a la interacción con terceros, eventuales autoridades, eventuales empresarios y demás. Entonces yo no tengo ningún problema en mantener la rebaja o lo que pueda hacer en materia de etiqueta, pero probablemente descubra que en muchos otros casos habría que aumentar la etiqueta. Porque nadie más que yo conoce quiénes son los funcionarios que me acompañan, nadie más que yo sé lo que se debe hacer en una embajada, y eso es fundamental. He recorrido muchas embajadas a lo largo de 34 años, y lo que uno descubre es que mucha gente habla sin conocimiento de causa, sin haber puesto el pie en las embajadas. De ahí que para mí es un tema importante, fundamental. Los gastos de etiqueta es algo que tienen todas las grandes empresas en el mundo, que les permite justamente lo que dije hace unos instantes, interactuar y avanzar en el relacionamiento, que no es otra cosa que el beneficio para el país todo. Entonces, y reitero, yo no tengo ningún problema, y así lo vamos a hacer, en estudiar caso por caso las etiquetas en los distintos lados del mundo. Pero además quiero advertir algo fundamental. Cuando hablamos de etiqueta no se trata de un dinero que uno graciosamente gasta. Esos gastos de etiqueta, que no son además tampoco una cifra tremenda ni nada que se le parezca, lo cierto es que son auditados. Uno tiene que rendir cuenta de cada un gasto que hace, tiene que justificar con su factura, tiene que justificar con una explicación de quién era la persona a la cual se invitó, si fuera el caso, y cuál era el propósito. Entonces, creo que es importante aclararlo para reiterar que acá no es un gasto superfluo, es un gasto necesario, el gasto de etiqueta. Buenos días, Lorena Bomio de Subrayada Canal 10, acá, en el fondo. Acá. Se viene hablando del manejo que Uruguay viene teniendo de la emergencia sanitaria, de la pandemia por COVID-19 y la imagen y la repercusión que esto ha tenido a nivel internacional y la apertura de posibles oportunidades. ¿En cuáles de esas oportunidades se va a trabajar desde Cancillería en el corto plazo, quizá para abrir nuevos mercados o nuevas relaciones?
Sí, mire, a ver, yo a propósito de la pandemia, los llamados varados y demás, yo me gratifico como uruguayo del espléndido trabajo que se ha hecho, pero sobre todo el espléndido trabajo que se ha hecho en materia de salud. Creo que seguimos siendo un milagro en el mundo de cómo se ha manejado espléndidamente bien y los resultados que se han obtenido. Y respecto a los varados en el mundo, yo quiero reconocer la tarea del ex canciller Talvi. Creo que como funcionario diplomático de carrera, todos nosotros nos debemos sentir orgullosos porque hay un trabajo extraordinario, y yo lo mencioné en la presentación que hice, que es la de los cónsules. Tenemos funcionarios diplomáticos afectados a la tarea de cónsules que han venido desarrollando un trabajo espléndido. Y creo que muchas veces pasa desapercibido y la opinión pública no estaba en conocimiento de ello. Creo que a través de esta tarea a la que le dio difusión Talvi, estamos haciendo un gran reconocimiento a nuestros compañeros de tarea, los que están en la actividad consular, que anegadamente están trabajando día y noche para sortear las distintas vicisitudes que se presentan, y en este caso en particular me consta el esfuerzo tremendo que hicieron. Porque normalmente al ministro de turno, llámese el ex canciller Talvi, llámese Bustillo en este caso, obviamente es fácil salir una foto, pero atrás de esa foto hay millones de seres humanos rompiéndose el alma para que las cosas salgan bien. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que agradecerles, porque hoy en día en la consideración pública la Cancillería tiene otro lugar que ocupar, porque saben del esfuerzo tremendo que vienen realizando nuestros otros compañeros que están en el exterior, en este caso en actividades consulares. A nivel comercial, bueno, justamente yo apuntaba que la gestión mía va a ser la gestión del Ministerio de Economía, como la gestión del Ministerio de Economía tiene que ser en el área exterior la nuestra. Vamos a trabajar estrechamente con la ministra Susana Rebeleche, ya me reuní, esta vez sí logré sortear la presencia de todos ustedes y nos reunimos en alguna ocasión ya para conversar y coordinar acciones. Y de aquí en más, el Ministerio de Economía, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, vamos a coordinar todo lo que hace a la promoción del Uruguay en el exterior. Buen día, por acá, Fabián Sí. Cardoso de Televisión Nacional. Encantado. Buen día. La consulta es, usted hablaba recién de la situación de Venezuela, decía que Uruguay no va a proponer más acciones de diálogo si no hay señales claras. La repregunta sería, ¿cuáles son esas señales claras que le pide, si es al gobierno de Maduro o a quién, si es posible hacerlo con esta gestión actualmente en Venezuela, esas señales claras? Y si me permite un agregado, su posición sobre la situación en Bolivia hoy, ¿cree que ahí sí hay una democracia hoy? Mire, respecto a Venezuela, las acciones claras son las que le corresponde a tomar a Venezuela. Somos todos grandes y sabemos lo que uno espera cuando hay intenciones de buen diálogo. Así que en ese sentido, digo, no es mucho lo que puedo aportar. Respecto a Bolivia, como a cualquier otro país, yo reitero que ya dije hace unos instantes, primero que nada, Bolivia está en un proceso electoral en curso, en aras de recuperar la democracia en todo su esplendor, si se quiere. Pero además, como lo apunté hace unos instantes cuando me refería a Venezuela, Uruguay no tiene vocación ni de gendarme internacional, entonces en lo que refiere a perseguir dictaduras, gobiernos o lo que fuere, que no sean de nuestro talante, ni tampoco estar apuntando con el dedo. Simplemente en el caso de Bolivia nos congratulamos todos de que se está en curso un proceso electoral que, si Dios quiere, permitirá a Bolivia recuperar en pleno su democracia. ¿Qué tal? Buen día para todos. Soy Alejandro Gabar de Radio El Espectador. En los últimos 15 años, a partir de la ley 18.250, ley de migraciones, comenzó a desarrollarse un trabajo de vinculación con los uruguayos del exterior que ha sido superlativamente superior a lo que venía ocurriendo en ese contacto, en ese nexo, y en ese marco se han llevado a cabo encuentros mundiales de consejos consultivos, asociaciones de uruguayos en el exterior, con una política bien definida en la materia. ¿Y qué va a pasar con esta nueva administración? ¿Cómo va a tomar este tema? ¿Cuál va a ser, digamos, un poco la proyección que va a tener en ese vínculo que hasta ahora ha sido bastante fluido, tal vez probablemente para los actores no todo lo que desearían, pero que cambió mucho y sobre todo a partir de esa ley, ese contacto con el Uruguay y aprovechar esas capacidades también de miles de uruguayos que están por el exterior? Sí, a ver, me consta que se ha hecho un espléndido trabajo, efectivamente, como usted manifestó a propósito de la ley.
Me consta porque además lo viví en España, donde hay una colonia enorme de uruguayos, y sé lo bien que se ha trabajado de parte del Ministerio, las autoridades del Ministerio, en épocas pasadas. Pero también tenemos que referirnos a lo que es la migración, que es la otra pata, donde también se ha venido trabajando espléndidamente y donde, a través de nuestra amiga Carolina, estamos renovando el compromiso también. En ese sentido, y respecto a la diáspora, nuestro compromiso es absoluto, lo manifesté justamente, pero lo manifesté en razón de, insisto, como ya lo apunté en respuesta a otra pregunta, el tremendo esfuerzo que vienen realizando los cónsules. Y es lo que se merecen ellos, que los sigamos apoyando para trabajar en favor de la diáspora toda, ¿no? En cuanto a los encuentros de los consejos consultivos, yo quiero hacer una precisión. Se habla de consejos consultivos y se deja de lado muchas otras asociaciones que no pertenecen a los consejos consultivos, e incluso cualquier uruguayo tiene el mismo derecho que los propios consejos consultivos y que las propias asociaciones de tener voz y sobre todo escucharlos debidamente. Así que en ese sentido nuestro compromiso es redoblar el esfuerzo. ¿Se harán los encuentros aquí o se harán en función de razones presupuestales? Habrá que ver si se realizan en distintas capitales. Eso se irá viendo sobre la marcha. Pero el compromiso es uno solo, es el que se venía llevando adelante y que vamos a seguir adelante nosotros también. Canciller Mauricio Pérez, de TV Ciudad. Uruguay firmó, el Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero varios países de la Unión son reticentes a firmarlo, básicamente por cómo se está viviendo la realidad política en Brasil y también el cuidado del medio ambiente en Brasil. ¿Usted considera que Uruguay tiene la posibilidad de ratificar ese acuerdo? ¿Se puede avanzar en ese acuerdo con la reticencia que tienen otros países? ¿Se puede sortear las reticencias? ¿Cómo ve el proceso político que está atravesando Brasil? Mire, no corresponde que yo opine sobre aspectos que hacen a lo nacional de Brasil. Sin perjuicio de lo cual, y con lo que refiere a la Unión Europea, al Acuerdo Unión Europea-Mercosur, tengo cifradas esperanzas que definitivamente podamos concretar la firma del mismo en el próximo semestre. Tenemos un espléndido embajador y un equipo excelente trabajando. Yo quiero hacer un reconocimiento en ese sentido. El otro día justamente voy a compartir algo de lo que hemos hecho en estos primeros días. Hicimos un Zoom con el embajador Carlos Pérez del Castillo, nuestro embajador en Bruselas, un extraordinario funcionario con una enorme experiencia. Y yo lo comentaba precisamente en términos de lo siguiente: reuní al equipo que me acompaña en los aspectos económicos aquí en la Cancillería, en la cual destaca definitivamente la querida amiga Valeria Zuccasi, que nos acompaña en este momento. Y yo decía que en función de la dinámica que se ha dado en materia del acuerdo y las etapas en que estamos ahora inmersos, yo decía que Uruguay tenía el lujo de haber tenido siempre a Valeria Zuccasi, que era una suerte de Messi que teníamos nosotros, que ha venido trabajando espléndidamente bien, que durante mucho tiempo ha venido manejando espléndidamente bien el tema, pero bueno, que ahora había llegado el momento de que la pelota estaba en Bruselas y correspondía que Carlos Pérez Castillo, otro extraordinario diplomático que tenemos, hiciera las veces de Suárez y metiera la pelota en el área. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el bien ganado prestigio de Valeria Zuccasi también es el bien ganado prestigio de una larguísima trayectoria del embajador Carlos Pérez Castillo, no solo por lo que ha sido su actuación en Bruselas, sino por lo que ha sido su trayectoria toda. Y en ese sentido, y en particular referido a Bruselas, es un hombre que se ha sabido ganar el respeto de todos aquellos interlocutores, y creo que es el momento de demostrar el espléndido trabajo que ha hecho colaborando con la firma del acuerdo. Canciller Cardoso, nuevamente. La pregunta es, ¿Uruguay va a mantener la postura de apoyar a Mauricio Kleber Carone para la presidencia del BID, tomando en cuenta que en la región hay miradas distintas sobre eso? Sí, Uruguay se manifestó claramente en favor de la candidatura de Kleber Carone, un hombre que lo entendemos consustanciado con América, es un hombre cuya familia nació en Cuba, y no tenemos ninguna duda que puede hacer un muy buen trabajo. Esperemos que logre, obviamente, los consensos. A mí me gusta siempre hablar de la palabra diálogo y consenso. Esperemos que logre los consensos necesarios para ocupar esa posición. No hay más preguntas. Muchas gracias.